Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy tenemos un tema muy importante, conociendo a nuestros personajes de la Biblia. Hoy un tema muy importante sobre qué, Melissa, hoy vamos a reflexionar y a conocer a quién. Al profeta Eliseo. Muy bien, vamos a seguir conociendo al profeta Eliseo. Podemos decir Eliseo, segunda parte. ¿Cómo vamos a decir, queridos chicos? Eliseo, segunda parte. Muy bien. Y vamos a conocerlo, pero para eso vamos a escuchar algunas cosas interesantes que nos cuenta la misma Biblia. Escuchemos sobre la vida del profeta Eliseo desde la Biblia, que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Reyes. Tomó el manto de Elías y golpeó el agua con él, pero ésta no se dividió. Entonces dijo: ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Y como volviera al golpear el agua, ésta se dividió en dos, y Eliseo atravesó. Los hermanos profetas lo vieron desde lejos, y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Salieron a su encuentro y se postraron en tierra delante de él. Le dijeron: aquí hay entre tus servidores 50 hombres valerosos. Permíteles que salgan en busca de tu maestro. A lo mejor el espíritu de Yahvé lo ha tomado y depositado en algún cerro o en uno de los valles. Pero él les respondió: no manden a nadie. Pero como siguieran insistiendo hasta el punto de ser cargantes, Eliseo les dijo: muy bien, mándenlos. Mandaron a 50 hombres que buscaron durante 3 días, sin encontrarlo. Cuando regresaron donde él en Jericó, les dijo: ¿no les dije que no fueran? La gente de la ciudad dijo a Eliseo: aquí se está muy bien, como mi señor lo puede ver, pero el agua es malsana y las mujeres de la zona son estériles. Les dijo: denme un plato nuevo y pongan en él sal. Se lo pasaron. Se dirigió a la fuente y echó la sal en el agua. Luego dijo: esto dice Yahvé: he sanado esta agua, de ella ya no saldrá más ni muerte ni esterilidad. Y el agua siguió sana hasta el día de hoy, según la palabra que había pronunciado Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta cómo vamos conociendo y vamos escuchando quién fue este gran personaje de la Biblia? Nos tienen que entusiasmar, queridos chicos, para que aprendamos cada vez más sobre los hechos bíblicos, sobre los profetas bíblicos. Y hoy, entonces, con este tema, el profeta Eliseo, segunda parte. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py.
El Antiguo Testamento. Horeb, el monte del pacto. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, marcharon hacia el desierto de Sur. Sin embargo, durante 3 días y 3 noches no encontraron agua para beber. Finalmente llegaron a Mará y encontraron agua, pero era amarga y no apta para consumir. El pueblo descontento se molestó con Moisés. ¿Qué beberemos? El no hay culpable es agua. Moisés, el agua es amarga, no podemos beberla. Señor, dame una señal, solo una señal, ya no nos queda agua. Moisés, Moisés, yo soy tu Señor. Conmigo a tu lado no tienes nada que temer. Mi pueblo me apedreará si no encuentro agua para calmar su sed, Señor. Ahora te diré lo que tienes que hacer. Te obedeceré, mi Dios, Jehová. Te daré un arbusto con el cual golpearás una roca, de la cual brotará agua dulce. Soy tu siervo, Señor. Y Moisés regresó a donde estaban los hebreos con la vara que Dios le dio para producir agua dulce. Los hebreos lo esperaban en el campamento y murmuraban en su contra. ¡Ahora hará más hechicería! Pero Moisés confiaba en la palabra de Dios. Pasó entonces entre ellos y se dirigió hacia una montaña. Inmediatamente Caleb y Josué se pusieron a su lado para protegerlo. Moisés subió a la montaña y encontró una multitud de hebreos que lo esperaba. Los miró y luego golpeó la roca con la vara del Señor. Inmediatamente brotó de la hendidura un manantial de agua dulce. En el primer momento, los asombrados hebreos no podían creerlo. Tenían agua para beber. El manantial se convirtió en arroyo y luego en un lago, en donde todos, adultos y niños por igual, podían refrescarse y beber. Igualmente los animales y las aves. Moisés levantó los ojos al cielo y le agradeció al Señor el regalo del agua. Los hebreos se reunieron al lado de la roca sobre la cual estaba parado Moisés y le agradecieron. Moisés los miró y dijo: Hoy el Señor quiso darles un gran regalo y bendeciremos su nombre para siempre. De ahora en adelante este lugar se llamará Masah y Meribá en honor al Señor. ¿Viste eso, Amiel? Y no querías confiar en Moisés. Tal vez ya sabía que saldría agua de esa roca, o seguramente Moisés ya conocía sobre estas tierras. ¿Por qué sigues resistiéndote a creer en Jehová? ¿No entiendes que Él guía los pasos de Moisés? Jehová nos protege porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Jehová y no debes olvidarlo jamás. Recuérdalo siempre.
La gente está cansada, las provisiones están agotadas. Llegaremos, ya verás. ¡Qué cansancio! ¿En dónde quisieras estar en este momento? Deseo estar en una taberna ahora. Daría cualquier cosa por un sorbo de vino. ¿Cuánto nos falta para llegar a la tierra prometida? Todavía no sabemos, pero si nos entregamos en manos del Señor, Él guiará nuestros pasos. De lo contrario, estaremos perdidos en el desierto. Debemos tener fe. Señor, si no llegamos pronto a la tierra prometida, nuestros pequeños morirán de hambre. ¿Por qué me dices Señor? ¿No sabes que Jehová es el único Señor? Sí, lo sabemos. Pero en Egipto teníamos todo, carne, pescado, pan, mientras en el desierto pasamos hambre. Hubiera sido mejor morir en Egipto por mano del Señor. Tienes razón, no hay duda. Sí, es verdad. Así es. Es verdad. No saben lo que dicen, están cansados debido al viaje y el hambre los ciega. No recuerdan lo que Jehová el Todopoderoso e invisible Señor de cielos y tierra hizo por ustedes. Si tienen fe en Él, Él los ayudará y podrán seguir adelante. Luego de su partida de Mará, Moisés y la caravana hebrea llegaron al desierto de Sin y acamparon allí. Toma. Toma. No nos queda nada para mañana. Nuestro destino está en manos de Dios. Vamos a dormir. Y los hebreos durmieron. Pero durante la noche, alguien atendió a sus necesidades y en la mañana, los hebreos tuvieron una agradable sorpresa. ¿Qué sucedió? ¡Oh! Es muy dulce. Los israelitas recogieron una gran cantidad del extraño alimento, felices de tener finalmente algo para comer. Esto es un regalo de Jehová, este alimento que nos da para el viaje. Es muy nutritivo, recojan suficiente para cada uno de ustedes. Nadie debe guardar nada para mañana. Este es el precepto del Señor, porque Él nos dará todo mientras lo necesitemos. Toda la comunidad de israelitas dejó el desierto de nuevo, según el mandato del Señor. Sin embargo, alguien espiaba sus movimientos. ¿Eh? ¡Vamos! ¿De qué nación vienen? No sabemos, señor, pero hay miles y miles, son muchos. Y vienen del desierto. Pero detrás del desierto solo está el pueblo del faraón. Los que vimos no son egipcios. Sean quienes sean, invaden nuestra tierra. ¿Qué hacemos con ellos? Haremos lo que siempre hemos hecho, los atacaremos. No hay lugar para dos pueblos en esta tierra, los sacaremos. ¡Vamos! Caleb, mira ese fuego, vamos a ver qué es. Son muchos, salgamos de aquí. Sí, vamos a contarle a Moisés. Los vimos al amanecer, son exploradores que trabajan para Amalek. Su ejército está cerca. ¿Y en dónde están ahora? Están en el valle, avanzan contra nosotros. ¿Cuántos son, Josué? Son miles y tienen buenas armas. Eso no tiene importancia porque Jehová luchará con nosotros. Elijan entre los israelitas a los mejores hombres. Mañana saldremos a pelear contra Amalek. Yo estaré parado en la cumbre con la vara de Dios en mi mano. Y ustedes, ancianos, busquen refugio.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. El trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones. ¿Cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues nos organizamos en comunidades cristianas, unas 20 presencias cristianas, unas chiquititas, como he dicho, de 14 personas, pero otra en Casablanca pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos. Somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos y la otra mitad fidei donum, que significa regalo de la fe, es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por 3 años para estar con nosotros, con la posibilidad de alargar a 6 o a 9 o para quedarse siempre. Así que no tengo ningún sacerdote propio, tenía uno y se murió este año con 93 años. Y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas, con una gran participación de los laicos, que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos, es decir, más abajo del desierto del Sáhara, bien negritos. En nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos. Esa es la descripción. Y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial, la catequesis, el catecumenado, la confirmación, la liturgia, etcétera, como en el exterior. Por ejemplo, tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total, en las cuales todos son musulmanes, tanto los profesores como los padres de familia, como los mismos alumnos. Trabajamos mucho en la acción social a través de Cáritas, sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa, pero que pasan a veces una semana, un mes, un año, 5 años esperando el momento y están en Marruecos. Y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante, el profeta Eliseo, segunda parte. Muy bien, y estén muy atentos porque ahora vamos a escuchar otras características más de este profeta de la Biblia. Si bien Eliseo fue el heredero profético de Elías, tenía un carácter muy diferente a este último. Elías era una figura solitaria, mientras que Eliseo fue líder de varias generaciones de profetas. Se vinculó con los soberanos de Israel pertenecientes a su época, amonestándolos, aconsejándolos en sus guerras y estimulando, cuando lo creyó necesario, la desobediencia hacia ellos.
Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta de esta característica? Hay cierta diferencia entonces con el profeta Elías y el profeta Eliseo. Eliseo parece que es más solitario, o mejor dicho, Elías, más solitario, más solo. Hace entonces el confrontarse con los reyes o confrontarse con las cosas que no funcionan, pero en una forma solitaria. Sin embargo, Eliseo parece que tiene todo un grupo. Vamos a seguir escuchando otras características importantes del profeta Eliseo. Dentro del cristianismo, Eliseo es considerado un importante precursor de Jesús. El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar seco sobre su lecho. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Hay cosas interesantes que nosotros vamos conociendo del profeta Eliseo. Y ahora estamos entrando en algunos de esos milagros que nos narra la Biblia. Dice que el primero fue el hecho, dice, de dividir las aguas del río Jordán y pasar por ese lugar seco. Vamos a seguir escuchando un poquitito más qué nos dicen del profeta Eliseo. El segundo milagro del profeta Eliseo fue sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad de Betel. Sus aguas eran malas, a punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedades y hasta la muerte. Muy bien, ¿se dan cuenta? Este es entonces el segundo milagro que nos cuenta la Biblia del profeta Eliseo. Capaz entonces de limpiar, dice, esas aguas que estaban putrefactas, que estaban podridas, decimos nosotros, queridos chicos. Bueno, estas son las cosas interesantes. Vamos a escuchar otras cosas más que la Biblia nos narra sobre el profeta Eliseo. Eliseo la saneó definitivamente, arrojando una vasija de sal en el manantial, diciendo: así ha dicho Yahvé, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Muy bien, qué lindo. Esto entonces son los elementos importantes que la Biblia nos trae a colación y que nosotros vamos aprendiendo, queridos chicos. Volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, iniciamos esta jornada con la palabra del Señor. Dios que viene a nuestro encuentro nos anima, nos invita con la lectura del día de hoy, Segunda Reyes 4, 42 al 44. Comerán y sobrará. En aquellos días vino un hombre de Baal Salisá a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebadas y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Qué linda esta historia que nos cuenta del profeta Eliseo. Esta es la famosa multiplicación de los panes o multiplicación de los bienes o multiplicación de todo lo que nosotros tenemos como regalo de Dios. Apea, peñandeboía lleva, yahuerecoa. Y fíjense que aquí el que está llegando es un hombre de Baal Salisá que le trae un don a Eliseo. Entonces aquí nos está hablando de dos cosas. En primer lugar, de lo que significa el don, del regalo, el dar. Eso es el primer elemento. Aún en la pobreza del profeta que está recibiendo, pero un hombre de Baal Salisá que le está trayendo un don al profeta. El profeta, segundo elemento, desprendimiento, lleva. Porque este regalo que él está recibiendo, ¿qué está haciendo? Está ofreciendo de nuevo. Y le está dando de nuevo a la gente. Está ordenando. Désenlo a la gente, repartan a la gente. 20 a la orecoa. Y 100 personas.
Si parto en 2, 20, 40 andei. Tengo que partir en 4 partes. 4 por 2, 80 andei. Sin embargo, el profeta dice, no, peme egato. Tercer elemento. Es un elemento que algunas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Porque aquí justamente este criado dice, pero ¿cómo? Si son 100 personas. No va a ser suficiente para todos. Eso es entonces mirar en una forma muy egoísta, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la solidaridad y sobre todo de la generosidad. La multiplicación de los panes significa poner lo poco que tenemos y en la medida en que somos generosos, eso se multiplica para los demás. Como también tenemos una frase que decimos nosotros, donde comen 3, también pueden comer 4. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora estén atentos porque quiero que tengan sus cuadernitos y anoten las preguntas. Y sobre todo anoten la respuesta a ver si son capaces de responder. Querida Melissa, queridos chicos, ¿están preparados? Sí. Bueno, entonces comenzamos. ¿Cómo es considerado, queridos chicos, el liceo dentro del cristianismo? Dentro del cristianismo, el liceo es considerado un importante precursor de Jesús. Muy bien, es un precursor entonces. ¿Por qué? Y porque realiza muchos milagros. Y vamos a ver. Y por eso la segunda preguntita que les voy a hacer es justamente esta, queridos chicos. ¿Cuál es el primer milagro que hace el profeta Eliseo? El primer milagro del profeta Eliseo fue dividir las aguas del Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, Eliseo entonces dice que con el manto de Elías golpea las aguas del río Jordán y se dividen esas aguas. Y entonces Eliseo puede pasar por ese lecho seco del río Jordán. ¡Qué interesante! Y vamos a ver, queridos chicos, si saben esta otra pregunta. Justamente es muy fácil esta preguntita, pero quiero saber la respuesta. ¿Cuál fue el segundo milagro del profeta Eliseo? El segundo milagro del profeta Eliseo fue sanear la fuente de agua de la ciudad de Betel. Muy bien, dice que estas aguas estaban putrefactas, podridas, decíamos nosotros, queridos chicos. Y sin embargo, Él es capaz de sanear estas aguas. Esto quiere decir también, queridos chicos, para nosotros, que el Señor, a través de nuestro hermano, que todos somos profetas, sacerdotes y reyes, también podemos sanear todo lo que es malo o todo lo que es negativo en la vida de nuestros hermanos, ¿entienden? Eso es lo que nos quiere enseñar al final de cuentas. Bueno, queridos chicos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis, aprendiendo y conociendo a nuestros profetas. Vamos a rezarle y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga siempre. Y vamos a elevar nuestras manos al Señor para que pueda sanear nuestro corazón y nuestra vida, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor hoy descienda, queridos chicos, sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.